Protagonismo geopolítico para Gaza. Israel arrancaba la semana pasada, anunciaba una nueva misión apodada Carros de Gedeón. Es el nombre con el que bautizaba una operación que nos preguntamos hasta qué punto puede suponer una nueva Nakba palestina, en un día en el que además a nivel internacional crece la presión ante la emergencia humanitaria. Se han llegado ya algunos camiones con alimentos, sin embargo, desde Naciones Unidas prevén que puedan llegar 100 camiones. Las dudas están sobre si realmente habrá bloqueos o no y hasta qué punto esos alimentos en un momento de crisis, de emergencia alimentaria, van a llegar de forma homogénea a todos los gazatíes por igual. Bien, como decimos, la situación ahora mismo es de extrema urgencia y vamos a vigilar de cerca cuáles son las implicaciones, analizarlas de esta operación de Carros de Gedeón. Lo hacemos con Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y autor de Siria en Perspectiva. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, todo el fin de semana hemos estado pendientes de un anuncio que se hacía justo el viernes. A finales de semana conocíamos intenciones sobre este plan que, como decimos, se ha bautizado como Carros de Gedeón, en medio además de los planes anunciados por parte de Israel de controlar en totalidad la Franja de Gaza. Mirando en primer lugar, a esta última operación militar, ¿cuáles son las principales implicaciones, objetivos? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuál es el entorno actual? El objetivo es muy claro y en eso Israel ha sido también muy transparente. Se trata de liquidar ya definitivamente este conflicto, y cuando me refiero al conflicto me estoy refiriendo seguramente no solamente a lo iniciado el 7 de octubre del 2023, sino el conflicto en su dimensión mucho más amplia, ¿no? Israel hoy tiene muchas ventajas respecto a las que tenía hace medio año atrás. El escenario regional ha cambiado totalmente y no se puede entender lo de Gaza sin el conjunto del escenario regional, y eso tiene que ver con el Líbano, tiene que ver con Siria, tiene que ver también con Yemen, que son escenarios que hoy ya no representan una amenaza, un peligro para Israel, ni siquiera tampoco Irán, que ya está negociando con los Estados Unidos, y eso hace que Israel quiera cerrar en sus términos, en sus condiciones, el capítulo de Gaza, y eso supondría controlar Gaza directamente con alguna forma de ocupación, o permanente o temporal, pero desde luego los objetivos son claros: terminar con Hamás y evitar que Gaza se pueda volver a convertir en una amenaza para el Estado de Israel. Pero insisto, esto se debe al cambio regional. Efectivamente. Pablo, antes de entrar en la ayuda humanitaria, hay un término que resuena con fuerza, que es el de Nakba. Hay preguntas, dudas sobre si estaríamos hablando de una nueva Nakba palestina. En árabe significa catástrofe. Se hace referencia al año 48, año en el que se produjo esa huida y expulsión de unos 700.000 palestinos durante la guerra árabe-israelí. Nos encontramos ante una Nakba 2.0, por así decirlo. Pues más allá de la metáfora, posiblemente sí, y más allá incluso de las cifras de víctimas, de desplazados, sobre todo tiene que ver con las posibilidades reales de que los palestinos puedan contar con un Estado. Esas posibilidades se han alejado notablemente los últimos meses, como he dicho, por el cambio en la situación regional. Por eso no se habla prácticamente nada de Siria, o no se habla nada del Líbano, ni se está hablando de Yemen, ¿no? Y parece que lo que ocurre en Gaza es lo más importante o lo único importante. Se trataba de frentes convergentes y muy vinculados, sobre todo los que tenían que ver con Siria y Líbano, que son dos actores: en el caso de Siria un actor estatal, en el caso del Líbano un actor extraestatal como Hezbollah, que están prácticamente, en el caso de Siria, totalmente fuera de combate respecto a la cuestión de Israel en la región, y en el caso de Hezbollah totalmente disminuido respecto a la resistencia frente a ese Estado israelí. Por lo tanto, Israel ahora, digamos, va a aprovechar este cambio de escenario que le favorece enormemente
para reconfigurar la región en función de sus intereses y con acuerdo, obviamente, de sus socios occidentales. En ese sentido, sí, sería una auténtica catástrofe para el proyecto nacional palestino, ¿no? Equivalente en alguna medida pues, a lo que supuso la partición de Palestina y la creación del Estado de Israel en 1948. Mientras tanto, desde la parte humanitaria, la ONU indicaba que esperaba que este martes pudiera entrar un centenar de camiones con ayuda humanitaria. El problema es cómo se distribuye entre una población desesperada. Uno de cada 5 habitantes de Gaza ahora mismo estaba en riesgo extremo de hambruna, 11 semanas de asedio. El jefe humanitario de la ONU decía que, bueno, alertaba de que 14.000 niños podrían morir de hambre antes de que llegue el fin de semana. Claro, son unas cifras altamente preocupantes, presión internacional sobre este aspecto. Claro, respecto a esta ayuda humanitaria, ¿por qué sigue siendo tan limitada la entrada de camiones a Gaza a pesar de, bueno, este supuesto levantamiento del bloqueo? Bueno, hay que tener en cuenta que la cuestión humanitaria es muy dramática por esas cifras que acabas de señalar, Marta, y que se conocen, no solamente los desplazados, la gente que no tiene que comer, sino que también pues, los heridos, los fallecidos, que ya superan los 53.000 desde octubre del 2023. Ciertamente lo más llamativo, pero no hay que olvidarse que en el marco de un conflicto armado con raíces de tipo político, pues la cuestión humanitaria es una cuestión táctica, es decir, no es lo principal es lo otro, ¿no? Y en lo otro, Israel pues tiene todas las de ganar y va a utilizar la cuestión humanitaria para hacer concesiones que le permitan ganar tiempo para acomodar su estrategia militar de cierre definitivo de ese frente en Gaza y reconfiguración de la región, ¿no? Entonces, Israel es la concesión que puede dar. Ahora dejo que entren algunos camiones más porque hay críticas, etcétera, pero no hay ninguna crítica a la cuestión de fondo. La cuestión de fondo cuenta claramente con el respaldo de las potencias occidentales, incluso de Rusia también, respecto a la reconfiguración de la región. En ese sentido, entonces, lo humanitario es muy llamativo, pero no es lo principal. Y seguramente Israel lo utilice para descomprimir un poco la presión de acuerdo a sus intereses sobre el terreno. Por último, es posible que incluso se planteen desplazamientos de población. Ya se ha hablado en algunos momentos de trasladar a palestinos de Gaza a otros lugares. Se habló en su momento de Egipto, de Jordania, pero en las últimas semanas se ha hablado también de Siria, cuyas nuevas autoridades pues están en plena sintonía con Estados Unidos y han dicho además que Israel no es su enemigo. Por lo tanto, esa arista humanitaria también podría tener pues alguna manifestación desde el punto de vista de trasvase de población de Gaza a otros lugares de la región. Claro, nos decías, no hay ninguna crítica a la cuestión de fondo. Cuenta con el respaldo de potencias internacionales. Estados Unidos es uno de los principales aliados de Israel y Donald Trump fue quien la semana pasada intentó ejercer algo de presión sobre la cuestión humanitaria, pero sí, claro, dijo que mucha gente estaba muriendo de hambre, que estaban pasando muchas cosas malas en la región. Parece que ejercería cierta presión sobre Netanyahu por una cuestión también de la imagen que se traslada por esta cuestión humanitaria, pero claro, no olvidemos, Estados Unidos está apoyando la cuestión de fondo y la operación, por tanto, que está llevando a cabo Israel. Claro, ahí tenemos un poco la dicotomía entre un aspecto y otro, que siempre es un poco retorcido cuando hablamos de términos que incluyen una guerra. Exactamente, es que esto tiene que ver con la realpolitik, los intereses, y en este caso no solo de Estados Unidos. Hay que recordar que el problema en esa región de Oriente Próximo, pues en realidad quienes lo crean son el Reino Unido y Francia. Cuando en 1916 se reparten esa zona de la Siria histórica y natural, que había estado bajo ocupación otomana, y luego los británicos en la parte que ellos se quedaron de la Siria histórica y natural,
crearon, digamos, la partición de esa región, y de ahí surgieron, pues bueno, el Estado de Israel y Palestina, teniendo en cuenta además que la concepción ideológica del propio Estado israelí es una concepción claramente europea. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues que Israel no cuida demasiado las formas cuando hace este tipo de operaciones, y eso termina salpicando a los políticos en los países occidentales. Pero más allá de una recriminación desde el punto de vista humanitario, porque no se puede ocultar lo que está ocurriendo allí, pues no va a ir más allá, no van a plantear otro tipo de solución de fondo al problema, y mucho menos ahora, cuando todas estas potencias se concertaron para hacer un cambio regional que es un auténtico terremoto. Es decir, estamos volviendo de alguna manera al mapa, al proyecto que se habían trazado los franceses y los británicos en 1916. Aquí me estoy refiriendo claramente a la salida de la ecuación del Estado de la República Árabe Siria, el debilitamiento del Líbano, que se suma ya a los debilitamientos previos de Jordania y de Egipto, lo cual permite que se pueda desarrollar un proyecto de matriz occidental en la región sin ningún tipo de contrapesos. Lo que pasa es que, claro, cuando se ven esta cifra de muertos, estas hambrunas, estas cosas, bueno, los dirigentes de los países occidentales hacen estos llamamientos, e Israel pues dirá, bien, en lugar de que entren 5 camiones, pues que entren 11 o que entren 40, pero eso no va a cambiar la situación. No va a haber esos dos estados que se proclaman como un mantra, cuando todos sabemos que para que existan los estados tienen que tener soberanía, tienen que poder tener control sobre su territorio, sobre su seguridad, sobre su población, etcétera, y eso Israel ya ha dejado muy claro que no va a ocurrir, y en eso cuenta con el apoyo y la aquiescencia de los países occidentales. Por eso digo que la cuestión humanitaria es más bien táctica, y desde el punto de vista estratégico no hay cambios mayores. Pablo, citabas ese acuerdo de Francia e Inglaterra, que ha sido el que ha causado el mayor conflicto en Oriente Medio, ¿no? Como bien decías, el origen radica ahí. El problema de esta región lo crearon ambos países. Por cierto, tanto Reino Unido como Francia como Canadá han amenazado con sanciones a Israel si continúa con esta ofensiva en Gaza, con la operación en curso. Claro, ¿qué tipo de peso realmente tienen este tipo de amenazas o advertencias, según el calificativo que queramos utilizar? ¿Hasta qué punto la decisión de Reino Unido o de Francia o de Canadá de suspender negociaciones con Israel o imponer sanciones puede tener algún tipo de efecto o impacto en el transcurso de este conflicto? Ninguno, ya lo han dicho las autoridades israelíes, el ministro de Finanzas, que suele hablar directamente, como lo hace también el primer ministro Benjamín Netanyahu, ya ha dicho, bueno, si ustedes quieren retrasar acuerdos comerciales que les benefician a ustedes, es su problema. Es decir, Israel no va a colapsar porque se retrase la firma de un acuerdo aduanero o de un acuerdo de inversiones, porque se retrase 2 o 3 semanas o 2 o 3 meses o 4 meses, por una cuestión simplemente de imagen política. En Israel saben perfectamente que gobierne quien gobierne en los países occidentales, las posiciones son de apoyo al Estado de Israel, porque el Estado de Israel en el fondo es la prolongación de Occidente en esa región, ¿no? Eso siempre lo ha dicho el primer ministro Benjamín Netanyahu, que como sabemos, digamos, es muy claro en sus expresiones, ¿no? A veces brutalmente claro, pero no se anda con rodeos. Por lo tanto, no va a tener más allá que un efecto cosmético, y un efecto sobre todo de cara a los electorados de estos países. Pero en la práctica eso no tiene ningún sentido. Es como cuando se dice, vamos a reconocer a un Estado palestino, pero se reconoce a un Estado palestino que no tiene ninguna de las atribuciones que tiene un Estado, que son a las que ya me referí: control del territorio, soberanía, capacidad de defensa, determinar qué personas pueden vivir ahí, etcétera. Eso no es posible de ninguna de las maneras en los territorios palestinos. Y bueno, la pregunta es, si están en desacuerdo con lo que hace el Estado de Israel, entonces la solución no es reconocer un Estado palestino. A lo mejor tendrían que plantearse
otro tipo de medidas como desconocer al Estado de Israel, pero eso no lo van a hacer porque va en contra de un proyecto que, como hemos mencionado, tiene unas raíces históricas y tiene unas raíces ideológicas en el continente europeo, por tanto, en Occidente, ¿no? No hay que equivocarse. Las concesiones que se puedan extraer tienen que ver con esta cuestión táctica que es lo humanitario, lo que decíamos antes, que aumente un poco más la ayuda, que se permita la salida de heridos, etcétera. Pero eso no va a cambiar la cuestión de fondo que, como hemos dicho muchas veces, Marta, en este programa, tiene que ver con el control del territorio. Es un conflicto material por el control del territorio. Entonces, eso no va a cambiar porque Israel hoy tiene, digamos, la fortaleza suficiente, dado que la ecuación en la región ha cambiado, para poder fijar sus términos de acuerdo a sus intereses, y cuenta, por cierto, con el apoyo estratégico, es decir, de fondo, de potencias occidentales que, más allá de que en algún momento le puedan dar un tirón de orejas por esta cuestión táctica que es lo humanitario, no van a cambiar esa posición estratégica de apoyo a el Estado de Israel y a la presencia del Estado de Israel en esa región. Por cierto, en esta última media hora, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha insistido en una cuestión ya conocida, que es que Estados Unidos está estudiando la reubicación voluntaria de palestinos. Dice que Estados Unidos ya ha hablado con algunos países para ver si estarían dispuestos a aceptar civiles de la Franja de Gaza que quisieran reubicarse voluntariamente. Bueno, este también es un término que hemos escuchado mucho, el de la reubicación voluntaria. Pablo, sin entrar en cuestiones de horizontes temporales, porque es imposible, pero tal y como está el conflicto, que como decimos es un conflicto mucho más largo, pero el más reciente estalló con motivo del ataque por parte de Hamas el 7 de octubre de 2023, ¿cuál puede ser el desenlace más probable a la situación que tenemos en estos momentos? Hay que tener en cuenta, Marta, que a los palestinos, en este caso de Hamas, en Gaza, les quedan muy pocas cartas en la manga, ¿no? El número de rehenes, de cautivos que tenían desde el 7 de octubre de 2023 ha descendido porque ha habido intercambio de ellos. No olvidemos que hubo un periodo de algunas semanas en que hubo unas treguas que se respetaron más o menos y hubo un intercambio numeroso de prisioneros palestinos en cárceles israelíes por rehenes que habían sido capturados o cautivos el 7 de octubre de 2023. Esa era la gran baza que tenían los palestinos de Gaza hasta ese momento. Ahora ya tienen muchos menos para negociar, para hacer negociaciones masivas. En segundo lugar, y esto es clave, ha desaparecido la profundidad estratégica que llegaron a tener los palestinos en la región. Recordemos que hubo un momento en que llegó a haber 3 o incluso 4 frentes abiertos, porque también a Israel se le abrió algún otro frente desde Irak, desde donde se lanzaban, por ejemplo, cohetes hacia el territorio israelí, etcétera. Tengamos en cuenta el frente que abrió Hezbollah y que estuvo abierto muchos meses en el sur del Líbano, norte de Israel, y que incluso luego pues llevó el conflicto al conjunto del Líbano. Pensemos en septiembre del año 2024. Pensemos en el caso de Yemen, que es un frente que se ha ido apagando porque además Estados Unidos y el Reino Unido en las últimas semanas han atacado masivamente a los hutíes de Yemen. Y desde luego pensemos desde el punto de vista tanto político como de profundidad estratégica que para la causa palestina representaba el Estado de la República Árabe Siria. Era el único Estado que se venía resistiendo desde el año 48 a hacer un acuerdo con el Estado de Israel en función de lo que determinase Israel y los occidentales. Siria, en la última vez que negoció con Israel, que fue el año 2000, lo dijo muy claro: podrá haber un reconocimiento de Israel si hay una devolución de todos los territorios ocupados, no solo los sirios, que eran el Golán. Ahora Israel, desde diciembre del 2024, ha aumentado en 1.000 kilómetros cuadrados la ocupación de territorio sirio, sino que se refería también a los territorios en Líbano y a los territorios palestinos. Todo eso ya se ha acabado, ¿no? El Estado sirio tiene otra posición, incluso lo ha planteado sus nuevas
autoridades instaladas en Damasco que estarían dispuestas a hacer un reconocimiento del Estado de Israel. No se resiste a la ocupación de territorio sirio. Siria no tiene un ejército, no tiene, digamos, las estructuras de un Estado para resistirse. Por lo tanto, la ecuación ha cambiado y hoy los palestinos tienen muy pocas cartas para poder mantener este conflicto. Por eso, esta operación Carros de Gedeón lo que plantea es un cierre del mismo, pero de acuerdo a las condiciones que fije Israel. Y en este caso Israel sí que se va a plantear un desarme total por parte de Hamás o una desmovilización. Y en ese sentido, bueno, si la situación humanitaria es muy crítica, posiblemente Estados Unidos u otros ofrezcan ese traslado de población a la cual te referías y para la cual algunos países de la región ya han dicho que estarían dispuestos, bueno, de alguna manera a aceptar esto, ¿no? Ha habido además otros actores, pensemos como Turquía, por boca de su ex ministro de Exteriores, primer ministro también, Ahmet Davutoglu, llegó a decir que Gaza podría quedar bajo tutela turca, por ejemplo, y luego más adelante plantearse qué se hace con Gaza, ¿no? Y esgrimía, digamos, elementos históricos diciendo que Gaza había pertenecido al Imperio Turco Otomano, etcétera. Por eso digo que las cosas han cambiado sustancialmente y eso es lo que estamos viendo ahora. Pues vamos a quedarnos muy pendientes, pero como siempre, muchísimas gracias por este análisis para ayudarnos a entender mejor cuál es la realidad y por dónde o hacia dónde podríamos ir transitando. Pablo Sapag, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, autor de Siria en Perspectiva, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. El placer es mío. Muchas gracias, Marta.